quiere que nosotros escuchemos para seguir adelante. Así que con nosotros está nuestro hermano Francisco Javier Araya, no sé si lo digo bien, desde Costa Rica, que a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, gracias por decir que sí al Señor, y así que aquí están los micrófonos para usted. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias a toda la comunidad, pues reunida en esta tarde, noche, a toda la comunidad de María Mensajera hasta Estados Unidos. Que Dios los bendiga y muchas gracias por la invitación una vez más para compartir con todos ustedes, pues, la poderosa palabra de Dios. La palabra que, como dice el Salmo 107, en el versículo 20, siempre viene, siempre es enviada para sanarnos y rescatarnos de toda oscuridad, de toda muerte. Así que, pues, gloria al Señor Jesús. Estamos reunidos en este momento en el nombre del Padre, en el nombre del Señor Jesús y en la fuerza, en la presencia del Espíritu Santo. Y nos abrimos y te invito a abrirte al amor del Padre, al poder, a la gracia de Jesús, del Señor Jesús y a la presencia del Espíritu Santo. Para que Él se glorifique, porque Él siempre quiere manifestar su gloria. Y fíjense que me han pedido conversar con todos ustedes precisamente acerca del tema de la Santísima Trinidad. Me han pedido hablar de esto, de la Santísima Trinidad. Y yo quisiera partir, pues, de un tema tan importante en nuestra fe, partir de lo que dice la Iglesia, mencionando un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 234. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 234, al hablar de la Santísima Trinidad, lo siguiente: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Y voy a decirlo nuevamente, pero recalcando algunas expresiones de este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica que nos habla sobre la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Como si nos dijera el Catecismo de la Iglesia Católica que en la jerarquía de las verdades de la fe está en primer lugar, pues, la verdad de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la verdad de la Santísima Trinidad. Y cuando el Catecismo y la Iglesia hablan de misterio central de la fe o misterios de la fe, es importante entender esa palabra, a qué se refiere la Iglesia con misterio. No es en el sentido
como nos lo hacen entender en la televisión, con algunas series de televisión o películas de Hollywood. No es en el sentido como de suspenso o de lo oculto, no. Cuando decimos misterios de la fe, nos referimos a lo revelado, a las verdades reveladas, a lo que Dios ha revelado de sí mismo a través de la historia de la salvación. Cuando hablamos de los misterios de la fe, estamos hablando de las verdades reveladas. Y dentro de la jerarquía de verdades de la fe, esta es, dice el catecismo, en el numeral 234, la primera, la más importante, la verdad de la Santísima Trinidad. Pero yo no quisiera en esta noche, pues, darles una catequesis solamente. Yo los invito, pues, a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, mis hermanos. En la Iglesia hay tanta riqueza y, pues, el que tiene hambre busca la comida. Yo le invito a leer el Catecismo de la Iglesia Católica en todo lo referente a la Santísima Trinidad. Pero yo quisiera ir un poco más allá y hablar de esta verdad tan importante, pero de hablar de esta verdad de la Santísima Trinidad, no solo como un dogma, como una doctrina, como un concepto, como una teoría, sino sobre todo hablar de esta verdad central de la fe y de la vida, pues como un acontecimiento que transforma, como un acontecimiento siempre nuevo y siempre actual, cada día, como una experiencia, como un encuentro. Yo creo que esta es incluso la experiencia fundamental a la que nos ha llevado la renovación carismática católica con la gracia del bautismo en el Espíritu Santo. Con esta gracia fundante y fundamental dentro de la renovación carismática católica, yo creo que esta es la experiencia fundamental, repito, a la que nos ha llevado la renovación carismática católica o el Espíritu Santo dentro de la renovación carismática católica con la gracia llamada bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo? Escríbalo ahí en los comentarios, en el Facebook. Yo he tenido esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, una de las definiciones más hermosas que he escuchado, precisamente se encuentra en el manual que elaboró la Comisión Doctrinal del pasado Servicio Mundial de la Renovación Carismática Católica llamado ICRES. Ustedes saben que ahora se llama Caris a pedido del Papa Francisco y que inició su servicio ya oficialmente a partir de junio del 2019. Pero bueno, años atrás, la Comisión Doctrinal de la Renovación Carismática Católica a nivel mundial elaboró un manual sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y ahí se estudia a profundidad el bautismo en el Espíritu Santo, qué es, sus características y frutos, el bautismo en el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura y en los padres de la Iglesia. Se hace una reflexión teológica sobre el bautismo en el Espíritu Santo y al final se abordan algunas cuestiones pastorales. Es una formación muy importante que yo les invito a poder buscarla, recibirla o incluso organizarla. Y en este manual
En el primer tema, cuando se habla de qué es el bautismo en el Espíritu Santo, se dice lo siguiente: el bautismo en el Espíritu Santo es la experiencia, y nótese, la experiencia, la vivencia del amor de Dios Padre, que es vertido, es decir, derramado en el corazón por medio del Espíritu Santo, a través de una rendición o entrega a Jesús como Señor y Salvador. Porque Él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Él es el dador del Espíritu Santo. Él es el que comunica, el que da, el que derrama, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 731, profusamente el Espíritu Santo. Profusamente significa abundantemente, copiosamente, sin medida. Él es el que da el agua viva. Y el que beba del agua que yo le daré, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Juan 7:38. Y el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Juan 4:14. Y de su interior brotará una fuente que salta hasta la vida eterna. El bautismo en el Espíritu Santo es la experiencia del amor de Dios Padre derramado en el corazón por medio del Espíritu Santo a través de una rendición y entrega a Jesús como Señor y Salvador. Y es una experiencia, por lo tanto, fíjense ustedes, trinitaria. Una experiencia de encuentro con el Dios real, con el Dios que es Padre, con Jesús el Señor, con el Espíritu Santo. Y una experiencia que transforma la vida. Cuando uno ha tenido el bautismo en el Espíritu Santo, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, el mayor signo es que la vida se transforma. En una ocasión le preguntaron al padre Raniero Cantalamessa y recoge este testimonio Patty Gallagher en su libro Como un nuevo Pentecostés, el dramático comienzo de la renovación carismática católica, muy conocido este escrito, ¿no? Donde se narran los testimonios de aquellos que estuvieron en el inicio de esta corriente de gracia, según el dato histórico, el 17, 18 y 19 de febrero de 1967. Y Patty Mansfield recoge aquí un testimonio del padre Cantalamessa, cuando le preguntaron, y para usted, ¿qué fue la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuál es su testimonio? Y el padre Raniero Cantalamessa solo contestó, bueno, yo tengo dos vidas, una antes del bautismo en el Espíritu Santo y otra después. Y decía Patty Mansfield que el bautismo en el Espíritu Santo, en una palabra y definición sencilla, es la experiencia de la presencia real de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que transforma la vida. Amén. Y cuando has tenido esta experiencia, no hay ninguna duda. El padre Hugo Estrada, otro de los grandes maestros de la renovación carismática católica en Guatemala, en el continente, él reside en Guatemala, escuchaba un testimonio donde al padre Hugo Estrada, pues se le acercó una hermana y le preguntó, padre, ¿y cómo sé si de verdad he tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Y saben cuál fue la respuesta del padre Hugo Estrada? La respuesta del padre Hugo Estrada fue, bueno, quien ha tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo no haría esa pregunta. Es decir, no tendría ninguna duda. Amén.
La vida se transforma. Es una experiencia trinitaria. Por eso les decía que la renovación carismática católica, esta corriente de gracia, nos ha regalado con la gracia del bautismo en el Espíritu Santo esta experiencia de conocer al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como un Dios real, presente y cercano. Porque a veces cuando escuchamos el tema de la Santísima Trinidad, ¿no? Algunos como que lo ven como un Dios solamente grande, majestuoso, y ciertamente lo es, pero como un poco lejano. Y en muchos católicos se queda solamente como una verdad de fe. Y decimos el credo o dicen el credo en cada Eucaristía sin sentir en el corazón la fe que están profesando. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, que resucitó, que está vivo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. La renovación carismática católica nos ha dado la gracia de hacer vida, experiencia, esta verdad central de la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, que se encarnó, que murió por nosotros, que resucitó, que está vivo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Amén. Y comenzamos a vivir la vida en el Espíritu. Y precisamente cuando hablamos de la vida en el Espíritu, estamos hablando de esto. No es otra cosa que la vida en Dios. Como dice Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 28. Hechos 17, 28. En Dios nos movemos, vivimos y existimos. Bueno, la vida en el Espíritu es moverse en Dios, existir en Dios, vivir en Dios, pero yendo un poco más allá, en Dios Padre, en Dios Hijo, Jesús el Señor, en Dios Espíritu Santo. La vida en el Espíritu es comenzar a vivir como hijos de Dios. Soy hijo de Dios. Dios es mi Padre. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, dice Romanos 8:14. Y ahí mismo en el versículo 15 dirá San Pablo, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de filiación que nos hace exclamar, Abba Padre. La vida en el Espíritu es vivir Jesús mente, porque el Espíritu Santo es aquel que da testimonio de Jesús, como Jesús mismo lo dijo y nos recuerda San Juan en el capítulo 15, versículo 26, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les dará testimonio de mí. Él nos lleva a Jesús, nos da a Jesús y nos hace vivir Jesús mente, el señorío, la centralidad de Jesús en la vida. La vida en el Espíritu es el Espíritu en la vida, el Espíritu en la vida matrimonial, en la vida académica, en la vida laboral, en la vida afectiva, en la vida social, en la vida recreativa, en todas las dimensiones de la vida. El Espíritu en la vida, santificándonos, renovándonos, guiándonos, fortaleciéndonos, sustentándonos, sosteniéndonos, renovándonos cada día, hoy más que ayer y menos que mañana, es decir,
cada día más. ¿Qué les parece? Estamos llamados a vivir la fe en la Santísima Trinidad, no solo como un concepto, como un dogma, como una verdad de fe a nivel intelectual, sino que estamos llamados a vivir la fe en la Santísima Trinidad, en una relación de amistad, de intimidad con cada una de las divinas personas que son un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren tener una relación de intimidad, de amistad con la Santísima Trinidad, con Dios? ¿Ah? Vamos a ver, dígalo usted ahí. Yo quiero tener una mayor intimidad, una relación de amistad en mi cotidianidad con la Santísima Trinidad. Quiero vivir en ti, oh Dios. Quiero moverme en ti, oh Dios. Quiero existir, existo desde ti, pero aún más caminar en tu presencia, oh Dios Padre, soy tu Hijo. Oh Jesús, mi Señor, mi Salvador, oh Espíritu Santo, mi amigo íntimo, santificante. Escríbalo ahí en los comentarios, aquí las personas que están en Facebook. Yo quiero vivir una relación de amistad, de intimidad con la Santísima Trinidad. Estamos llamados a entrar en relación, en intimidad con Dios desde siempre. Miren, hermanos, eso es lo que vemos en el Génesis. Basta ir al principio, al origen, para entender esto. ¿Qué es lo que vemos en el Génesis? Vemos a Adán y Eva que tienen una relación con Dios cercana, una relación de intimidad. Hablaban con Dios, comunión con Dios. Y recuerden que desde el Génesis se revela Dios como un Dios que es comunidad, como un Dios comunión. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Desde el principio se revela esta verdad de la Santísima Trinidad, pero que se iría revelando en la historia progresivamente y sobre todo de manera muy clara en Jesús en la plenitud de los tiempos, como dice Pablo en Gálatas 4:4. Él viene a hablarnos del Padre, Él viene a hablarnos del Espíritu Santo, porque Él viene a ser el Dios, o como dice Pablo en Colosenses 1:15, invisible, el Dios invisible entre nosotros. Y desde el principio vemos que el hombre y la mujer fueron llamados a estar en intimidad, en diálogo, en comunión con Dios. Ese es Dios. Decía San Juan Pablo II que Dios es una comunión de amor. Dios no es una soledad infinita. Dios es una comunión de amor y estamos llamados a vivir esta comunión de amor con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para ser felices, para ser plenos desde acá en la tierra, para ser santos, para ser libres, para ser sanos. Es lo que dice San Pablo en Efesios capítulo 1. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser santos en su presencia, en el amor. Desde Jesús. Y por eso en Jesús se nos abrió el cielo. Y por eso en Jesús y desde Jesús todos tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu, dice San Pablo en Efesios 2:18, ¿no? Y ahí vemos esto de la Santísima Trinidad, Efesios 2:18. Todos tenemos acceso al Padre por Jesús en un mismo espíritu. ¿No es maravilloso? Lo que necesitamos es su presencia, dice el Papa Francisco en el numeral 51 de una hermosa exhortación llamada Alégrense y regocíjense. El Papa Francisco dice que lo que necesitamos en nuestra vida, lo único que necesitamos para ser perfectos, para ser sanados, para vivir, es
estar en su presencia. Ahí somos envueltos en su gloria. Ahí en su presencia somos transformados. Ahí en su presencia. Lo único que necesitamos, dice el Papa Francisco, muchas veces en nuestra vida, en la exhortación alegres y regocíjense en el numeral 51, es entrar en su presencia. ¿En la presencia de quién, dice el Papa? Pues en la presencia del Padre, en la presencia de Jesús, en la presencia del Espíritu Santo. Miren, algunos dicen cuando uno habla de la Santísima Trinidad, bueno, entonces, ¿a quién me debo dirigir primero? ¿Al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo? Y ciertamente Jesús en algún momento nos da como una luz y nos dice cuando oren, digan Padre nuestro, todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Pero fíjense, no se parta la cabeza en dos. No se complique. Dios, Dios nos conoce, Dios nos ama. Y fíjense lo que dice el Papa Francisco al respecto en el numeral 130 de la exhortación Cristo vive. En el numeral 130 de la exhortación Cristo vive, dice el Papa Francisco que donde aparece el Padre Dios, aparece Jesús. Donde está el Padre y Jesucristo, también está el Espíritu Santo. Por lo tanto, muchas veces en la oración, nuestro corazón se levanta al Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Y dónde aparece el Espíritu Santo? Pues aparece el Padre y el Hijo. Muchas veces nuestro corazón se dirige al Padre en un impulso de alabanza, de adoración, de confianza. O muchas veces nuestro corazón se dirige a Jesús. O sea, es irrelevante, ¿no? A quién te diriges primero en muchos momentos de oración en tu vida. Dice el Papa Francisco, donde aparece el Padre, aparece Jesús, donde está el Padre y Jesucristo, también está el Espíritu Santo. Contamos con Dios, todo un Dios contigo, todo un Dios conmigo, todo un Dios con nosotros. ¿No les parece eso maravilloso? Todo un Dios en nosotros. Ahí quedan tan claras aquellas palabras de San Pablo en Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí quedan tan claras y cobran sentido aquellas palabras de San Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 4, cuando dice, es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en mí? En mí está el Padre, en mí está el Espíritu Santo, todo un Dios. Ahora, para seguir adelante con otro punto importante, ¿vamos bien hasta acá? Hablamos de la Santísima Trinidad, tres personas distintas, un solo Dios. Pero cuando hablamos de esto, es bueno conocer el rasgo más característico de cada una de las personas de la Santísima Trinidad. San Pablo tiene un texto que resume de manera hermosa diciendo en 2 capítulo 13, versículo 13, Biblia de Jerusalén. Y menciono Biblia de Jerusalén porque en la Biblia latinoamericana ustedes van a ver que está en el versículo 14, ahí hay algo en cuanto al acomodo de los versículos. 2 capítulo 13, versículo 13. Yo me apego más a la versión Jerusalén, que es la que utilizo. Y dice San Pablo acá en este texto, que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. ¿No se les hace muy conocida esa expresión?
hemos escuchado? ¿A dónde la escuchamos con frecuencia? ¿A dónde? Pues en la Eucaristía. Cuando el sacerdote inicia la Eucaristía, generalmente dice que el amor del Padre, que la gracia del Señor Jesús y que la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. O algunas veces, independientemente del orden, dice que la gracia del Señor Jesús, que el amor del Padre y que la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Es una expresión que viene de San Pablo. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 13. Y solo este versículo, Pablo nos da a entender cuál es el rasgo más característico de cada una de las divinas personas. El primero, que el amor del Padre. ¿Cuál es el rasgo más característico del Padre? El amor. El amor. Aunque todo Dios es amor, Jesucristo es amor, encarnado, hecho carne. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, pero generalmente, dice Pablo, el rasgo más característico del Padre es el amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Tanto amó. El amor. Él es amor, es el Padre de amor. Es como el rasgo más característico del Padre, el amor, revelado perfectamente por Jesús muchas veces, y sobre todo en la parábola del Hijo Pródigo, allá en el capítulo 15 de San Lucas, que algunos teólogos y biblistas han querido llamar pues la parábola incluso del Padre misericordioso, del Padre bueno, del Padre amoroso. Y recordarán que el Padre, al ver venir a su Hijo, salió a su encuentro y dice Lucas 15:20, lo besaba, lo abrazaba efusivamente. El Padre que nos ama con ternura, cual la ternura de un padre para con sus hijos, así es Dios, dice el Salmo 103 en el versículo 13. Él es el Padre que dice ese mismo Salmo 103 en el versículo 4, te corona de amor y de ternura como su hijo amado, como su hija amada. El rasgo más característico del Padre es el amor. El rasgo más característico del Hijo es la gracia. Que la gracia del Señor Jesús esté con ustedes, dice San Pablo. El rasgo más característico del Hijo de Jesús es la gracia. Él es el regalo del Padre. Él es la manifestación de su amor. La gracia tiene que ver con gratuidad, con su amor incondicional, con su acción transformadora en nosotros, renovadora, que restaura, que hace nuevas todas las cosas. Jesús, desde su plenitud, dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 16, desde su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. Jesús es aquel que vino a abrir un tiempo de gracia, es decir, de perdón, de salvación, de liberación, de sanación, de restauración. Recordemos aquel texto de San Lucas en el capítulo 4, versículos 18 al 21. Cuando Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret y hace suyo aquel texto de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado a proclamar la buena nueva a los pobres, a sanar los corazones heridos, a abrir los ojos a los ciegos, a dar la liberación a los cautivos, la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor y a abrir un tiempo de gracia. Después de leer Jesús este texto, recordarán que San Lucas nos dice que Jesús dijo, esta escritura que acaban de escuchar se cumple hoy delante de ustedes. Vengo a traer la gracia
Y ese hoy es un presente continuo. Ese hoy es aquí y ahora, en este momento, hermano y hermana. Contamos con la gracia de Jesús para nosotros. Amén. Y siempre su gracia será sobreabundante, como dice Pablo en Romanos 5:20, ahí donde abundó el pecado, sobreabunda su gracia sanadora, su gracia liberadora, su gracia, la gracia del perdón, la gracia de la misericordia, la gracia de la salvación, de la redención. Él es el Redentor. El rasgo más característico de Jesús es la gracia. Y el rasgo más característico del Espíritu Santo, dice San Pablo ahí en 2 Corintios 13:13, es y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. El rasgo más característico del Espíritu Santo es la comunión. Él es el que crea la comunión. Él es el que crea la unidad en la diversidad de carismas, de personas. Él es el que crea la comunión, la armonía. Él es el amor del Padre y del Hijo, que es derramado en nuestros corazones, como dice Pablo en Romanos 5:5, y nos une en el amor y nos hace ser comunidad y crea. Esto tiene que ver también con algo más. El Espíritu Santo es aquel que nos lleva a la comunión íntima con Él mismo, pero Él nos lleva a la comunión íntima, a las profundidades del Padre y de Jesús. Fíjense lo que dice 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10, Pablo dice un texto tremendo, poderoso. Pablo dice, y a nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu. Su Espíritu, oigan bien, su Espíritu que lo sondea todo hasta las profundidades de Dios. 1 Corintios 2:10 dice que el Espíritu Santo lo sondea todo hasta las profundidades de Dios. Oye, no sé si te das cuenta. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habita en ustedes? ¿Lo crees? ¿Crees que el Espíritu Santo habita en ti? ¿Crees que lo has recibido en el bautismo? ¿Bautismo sacramental? ¿Crees que el Espíritu Santo te habita, que eres su templo? ¿Lo crees, sí o no? ¿Sí lo crees? Bueno, pues fíjate, el Espíritu que habita en ti y en mí, dice Pablo en 1 Corintios 2:10, sondea todo hasta las profundidades de Dios. Y a esa profundidad te quiere llevar. A esa profundidad te quiere sumergir el Espíritu Santo. No te quedes en la superficie. Hoy hay mucha superficialidad en el mundo y también muchas veces en la iglesia. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de la comunión, nos quiere llevar a esa comunión cada vez más íntima y profunda con Él mismo, íntimo, hacia las profundidades de Dios. Precisamente, bueno, yo no, hago como un comercial. Precisamente es un tema que ha inquietado mucho en este tiempo de tanta superficialidad y próximamente en un proyecto que llamamos Timoteo, de hecho estaremos dando un cursito de 8 sesiones, de 8 semanas, llamado Escuela de Oración hacia la intimidad con Dios. Hoy de interioridad, de profundidad. El Espíritu Santo es esa persona que nos lleva a esta comunión cada vez más íntima con Dios y con los demás. El rasgo más característico del Espíritu Santo es la comunión. De manera que vivir como hijos en la gracia, vivir como hijos del Padre, en la gracia de Jesús el Señor y en comunión con el Espíritu Santo, que nos une con los demás en la iglesia, en la comunidad y que nos lleva a las profundidades de Dios. Quisiera terminar con lo siguiente, mis hermanos y hermanas, antes de orar un momentito. El Papa Francisco, precisamente
nos invita a profundizar en esto. En la exhortación, Cristo vive, en el capítulo 4, exhortación, Cristo vive, capítulo 4, el Papa Francisco habla de estas tres grandes verdades, o de esta verdad que incluye tres grandes verdades, hablando de la Santísima Trinidad. Y dice el Papa Francisco, hay un anuncio, un anuncio que todos necesitamos escuchar siempre, una y otra vez. Un anuncio que incluye tres grandes verdades. ¿Y cuáles son esas tres grandes verdades? Que hablan de una sola verdad que les mencioné al principio desde el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 234. Una sola verdad, la Santísima Trinidad. Tres grandes verdades que estamos llamados a experimentar, a vivir, pues nos referimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero el Papa Francisco, a manera de conclusión de esta predicación, nos dice lo siguiente, repito, hay un anuncio que incluye tres grandes verdades que todos necesitamos escuchar siempre una y otra vez. Esa primer gran verdad es un Dios que es amor, un Dios que es Padre y te ama. Ante todo, quiero decirle a cada uno la primera verdad, dice el Papa Francisco. Voy a leer de cada una específicas del Papa Francisco, pero escúchalo con el corazón porque esto tiene poder. Primer verdad, un Dios que es Padre y te ama y me ama. Ante todo, quiero decirle a cada uno la primera verdad. Dios te ama. Si ya lo escuchaste, no importa, te lo quiero recordar. Dios te ama. Nunca lo dudes. Más allá de lo que te suceda en la vida, en cualquier circunstancia, eres infinitamente amado. Quizás la experiencia de paternidad que has tenido no sea la mejor. Tu padre de la tierra quizás fue lejano y ausente, o por el contrario, dominante y absorbente, o sencillamente no fue el padre que necesitabas. No lo sé, pero lo que puedo decirte con seguridad es que puedes arrojarte en los brazos de tu Padre y arrojarte seguro de ese Dios que te dio la vida y que te da y que te la da a cada momento. Él te sostendrá con firmeza y al mismo tiempo sentirás que Él respeta hasta el fondo de tu libertad. Él es el Dios que es Padre. El Dios que te ama, me gusta decir a mí con frecuencia, con paterna maternidad. Segunda gran verdad, Francisco, Cristo te salva. Él vive y te salva. Y dice el Papa, escucha, la segunda verdad es que Cristo por amor se entregó hasta el final para salvarte. Sus brazos en la cruz son el signo más precioso de un amigo capaz de llegar hasta el extremo. Ese Cristo que nos salvó en la cruz de nuestros pecados, con ese mismo poder de su entrega total, sigue salvándonos y rescatándonos hoy. Su perdón, su salvación, no son algo que hemos comprado o que tengamos que adquirir con nuestros propios esfuerzos o nuestras obras. Él nos perdona y libera gratis hoy. Su entrega en la cruz es algo tan grande que nosotros no podemos ni debemos pagarlo.
Solo tenemos que recibirlo con inmensa gratitud y con la alegría de ser tan amados antes de que pudiéramos imaginarlo. Él nos amó primero. Y junto a esta verdad, Cristo vive. Y Él está presente en tu vida, en cada momento para llenarla de luz. Y si crees, nunca habrá más soledad ni abandono. Él estará tal como lo prometió. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él lo llena todo con su presencia invisible y a donde vayas, está esperando, está contigo. Y la tercer gran verdad, ¿cuál es? Pues el Espíritu da vida. El Espíritu Santo da vida. Él es quien te ayudará a crecer. El Espíritu Santo que llena el corazón de Cristo resucitado y desde allí se derrama en tu vida como un manantial. Invoca cada día al Espíritu Santo. No te pierdes nada y Él puede cambiar tu vida, puede iluminarla y darte un rumbo mejor. Llegará de una forma mucho más bella y satisfactoria si te dejas impulsar por el Espíritu Santo. Él es el Espíritu que da vida, dice el Papa Francisco, estas tres grandes verdades. ¿Qué les parece? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar un momentito en estos minutos que nos quedan. Y yo te invito ahí a dejarte llenar por estas tres grandes verdades. Dios es un Padre que te ama. Jesucristo te salva hoy, vive, está contigo. El Espíritu Santo viene para darte vida. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Oh Dios, en ti nos movemos, vivimos y existimos. Y dile a Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, Dios Espíritu Santo, creo en ti, oh Padre bueno, oh Padre Todopoderoso. Díselo con tus propias palabras desde tu corazón. Creo en ti, Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Tú vives, estás conmigo. Creo en ti, Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procedes del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibes una misma adoración y gloria. Creo en ti, Espíritu Santo, que me habitas, que estás en mí, que me inundas. Bendito sea Dios, Padre, Padre bueno, Padre de amor, Padre rico en misericordia. Bendito, alabado sea Jesucristo el Señor, el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Liberador, sanador. Bendito seas, Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Espíritu de libertad, Espíritu de Dios. Y una vez más, dile, manifiesta tu fe.
Creo en ti, oh Padre Todopoderoso, todo amoroso, todo cercano, todo misericordioso. Creo en ti, Jesucristo, vivo, resucitado. Eres mi Señor, mi Salvador, mi camino, verdad y vida. Estás con nosotros. Creo en ti, Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que me das vida, que me inundas, que me habitas, que moras en mí. Creo. Y porque creo, te adoro. Porque creo, te alabo. Porque creo, te glorifico, oh Dios, Dios de amor. Bendito seas. Gloria rabaha shiri na 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 bahandiri na bahashiri. Gloria rabaha shiri na 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 bahandiri rabaha shiri. Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Dios está aquí. El Padre está aquí. Y dile conmigo, Abba Padre. Abba Padre. Gloria rabaha shiri na 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 na. Gloria rabahandiri rabaha shiri. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Dile conmigo, Jesús es el Señor. Gloria rabahandiri rabahashiri nananarabahandiri. Gloria rabahandiri nananarabahashiri arahandiri. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Te doy libertad. Ven, Espíritu Santo. Dile conmigo, ven, Espíritu Santo, lléname. Ven, Espíritu Santo, te doy libertad. Ven, Espíritu Santo. Gloria rabaha shiri. Gloria rabaha shiri. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. ¿Recuerdas este canto hermoso? Yo te invito a decirlo así en esta sencillez y simplicidad del corazón. Dile conmigo, Dios está aquí. Dile, digámosle juntos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. El amor del Padre en este lugar. La gracia del Señor Jesús en este lugar. La comunión, la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Dios está aquí. El amor del Padre donde te encuentras. La gracia del Señor Jesús donde te encuentras, abrazándote, inundándote. La comunión del Espíritu Santo en tu casa, en tu habitación. Dios está aquí. Dios está aquí. Pero ahí donde te encuentras, ahora te invito a llevar tus manos a tu corazón. Y no lo hagas solo porque yo te lo digo. Hazlo con fe y verás que el Padre te llenará con su amor, que la gracia de Jesús actuará sanándote, liberándote, que la comunión, que la unción del Espíritu Santo fluirá en ti
Ahora dile, Dios está en mí. Dios está en mí. Dios está en mí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está en mí. El amor del Padre en ti, hermano y hermana, inundándote, llenándote, saturándote, abrazándote, echando fuera todo temor, todo miedo, toda angustia, soledad, depresión. El amor del Padre en ti. Eres su hijo amado, eres su hija amada, y en este momento te corona el Padre de amor y de ternura. El amor del Padre en ti. La gracia del Señor Jesús en ti, en tu alma, en tu corazón, en tu mente, liberando, sanando, dando vida. La gracia del Señor Jesús en ti. Eres perdonado, eres rescatado, eres redimido. La gracia del Señor Jesús en ti, hermano y hermana, sobreabundante. La comunión, la unción del Espíritu Santo en ti, sobre ti. El poder, la presencia, la comunión del Espíritu Santo en ti, llenándote, inundándote, haciéndolo todo nuevo, encendiendo tu corazón en el fuego de amor, disipando toda tiniebla en tu interior, liberándote de todo sentimiento de rencor, de enojo, de envidia, de celos. El espíritu de la comunión, del amor. El amor del Padre en ti, la gracia del Señor Jesús en ti, la comunión del Espíritu Santo en ti. Y proclámalo ahora conmigo. El amor del Padre en mi familia, la gracia del Señor Jesús en mi familia, la comunión, la unción del Espíritu Santo en mi familia. Si Dios está conmigo, si Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Un abrazo muy grande a todos los que veo por acá en el Zoom, a Luis, a Rosa, a Yanira, a mi querido hermano Felipe Urquilla, un abrazote grande, a José Santos, a María Julia, a Dilia Martínez, a Vicenta y a John, también a mi hermano John, ¿verdad? Que Dios los bendiga, gracias. Muchas gracias a usted, hermano Francisco, por tan bella prédica que nos ha traído esta noche. En verdad, sí pude, en mi persona, sí se pudo sentir la unción del Espíritu Santo. Muchas gracias por su tiempo, por su dedicación a nuestro grupo, por habernos dado este compartimiento. Que Dios me lo bendiga y que no sea un adiós, sino que un hasta pronto. Pronto lo podamos tener de nuevo con nosotros. Si es posible así en vivo, directo, para podernos dar un fuerte abrazo. Muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Un abrazo, los quiero mucho. Hasta pronto. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Y bien, hermanos, continuamos con nuestra asamblea. Aquí, ya llenos de ese Espíritu Santo, llenos de esa unción para podernos dirigir a nuestro Padre. Sabemos que ya tenemos el Espíritu Santo, pero también debemos de pedirle perdón, de entrar en esta intimidad con Él para poder hacer esta bella oración. Así que este ministerio de Getsemaní, si nos pueden acompañar con una
con una alabanza para iniciar la oración de perdón, por favor. Una súplica, Señor, ahora vengo a hacerte. Una súplica, Señor, que me des tu perdón. Ya no quiero más pecar, ya no quiero pecar. Ya sé que ahora yo he sido fiel, te obedecí. Padre Señor, postrado de rodillas y todo de hoy me Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Padre, hoy en esta noche, Señor, venimos ante ti una vez más para pedirte perdón. Ante ti para que seas tú quien nos perdone, ya que en nuestras vidas cotidianas, en nuestra mente, corazón, traemos cosas e incluso, Señor, nos cerramos a tu paz, a tu amor, a tu misericordia. Nos aferramos, Señor, a otras cosas y nos olvidamos de que tú eres ese Padre que siempre está ahí esperando por mí, por mis hermanos, por tus hijos predilectos, dispuestos siempre a abrazarnos. Por eso, Padre, perdónanos. Perdona tanta pobreza espiritual, tanta destrucción en la vida. Perdona la maldad del mundo, Padre eterno. También, Padre Santo, te pedimos perdón, Señor, porque eres tú que siempre está con nosotros, guiando nuestras vidas, guiando nuestros caminos, guiando, Señor, cada una de tus hijos en el mundo. Aún con nuestras faltas estás tú siempre dispuesto a abrazarnos. Perdona, Señor, porque vemos tus maravillas y no las reconocemos, mi Dios. Perdona porque rechazamos ante las necesidades de nuestros hermanos, ante situaciones